Una vez que hemos hecho esto, entonces empezamos a crear eventos, es decir, los avisos que queremos que salgan en determinado momento. Crear evento y nos lleva a esta ventana. Esta ventana tiene opciones en la parte de abajo con varios botones, también con atajos de teclado que especifica una vez colocado el mouse sobre cada botón. Cada botón tiene un atajo de teclado diferente. Por ejemplo, para crear un nuevo registro o un nuevo usuario le damos Alt-N y nos dice tipo de evento. Entonces digamos que tenemos una cita, Enter. Para la fecha se debe especificar separada por el signo menos, es decir, por ejemplo, para crear en este momento día, signo menos, mes, signo menos y año. Esta es la manera más rápida de poderla crear. Si yo me devuelvo y la borro y me devuelvo y le doy Enter para regresar, también hay otra manera de dar la fecha, que sería separada por el signo de dividido. Ahí le voy a dar 02 slash, o sea dividido 11 slash 13. Le doy Enter, igual me lo toma. Yo prefiero hacerlo con guiones porque me parece más sencillo, pero igual es cuestión del usuario. Pueden usar cualquiera de las dos formas. Allí nos pide la hora del evento, es decir, a qué horas queremos, a qué horas es el evento. Entonces digamos que tenemos un evento a las 5 de la mañana. ¿Sí? Si queremos que nos avise a las 5 de la mañana, podemos dar las teclas Shift, Inicio y Copiar lo que estamos seleccionando, o sencillamente podemos dar doble clic, podemos seleccionar lo que está ahí, darle clic derecho, darle Control C o Control Insert para copiar, luego Enter, y para pegar allí le damos Control B o Shift Insert y nos pega la hora del aviso, igual que la hora del evento. Esto es para ahorrar tiempo, dado el caso de que lo queramos. Entonces aquí podemos colocar llevar hijos colegio, por ejemplo. Le damos Enter y aquí tenemos la opción de describir el evento. Si queremos colocar más datos sobre el evento, en este caso no lo vamos a hacer. Nuevamente le damos Enter y si el campo no es suficiente, podemos escribir aún más datos sobre el evento. Le damos Enter y nos lleva automáticamente a la tecla de guardar. Si le damos Enter, nos guarda la cita. Ya quedó guardada la cita. En estos momentos tenemos solo una cita. Vamos a crear una nueva cita dando clic en el botón de nuevo. Tipo de evento, vamos a crear un tipo de evento que llame evento. Enter, fecha del evento. Entonces vamos a colocar la misma fecha y la hora del evento la voy a colocar a las 04:00:00 AM. Enter, 04:00:00 AM. Es decir, que la hora del evento y la hora del aviso son las mismas. Entonces digamos que es una cena personal. Enter, Enter, Enter y Enter, y automáticamente ya guardo el evento 2. Con los botones del lado izquierdo nos podemos desplazar entre los eventos que hemos guardado. Voy a crear un nuevo evento para la misma hora, para las 4 AM, pero en este caso va a ser no una cita ni un evento, sino que va a ser un aviso. Entonces le voy a colocar aviso, la misma fecha, 02:11:13, Enter, 04:00:00 AM, misma hora de aviso. Aquí le voy a colocar pago de servicios públicos hoy. Enter, 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 y ya quedó guardado el tercer aviso. Ya tengo en estos momentos dos avisos a las 4 de la mañana, un aviso a las 5 de la mañana, pero todos en la misma fecha. Voy a crear otro nuevo evento y en este caso le voy a colocar cita. Digamos que tenemos una cita odontológica dentro de un mes, pues le voy a colocar que tengo una cita para el 5 de diciembre
del 2013 y esa cita va a ser a las 02:00:00 pm. No podemos colocar 2:00, sino que tenemos que colocar 02:00:00 pm para que el sistema lo tome como debe ser. Aquí le coloco cita odontológica, enter, a las 2:30 pm. Enter, enter, enter y queda guardado la nueva cita. Voy a crear otro evento, en este caso ya con una fecha anterior, como si ya hubiera pasado. Le voy a colocar pasado. Fecha de evento, le voy a poner que sea, digamos, el 30 de octubre del 2013. Hoy estamos a 2 de noviembre. Y le voy a colocar como hora del evento las 10:00:00 am. Igual hora para el aviso y le voy a colocar pasado sencillamente. Para no complicarme, doy 2 enter y cuando llego a la tecla de guardar, enter. Allí le voy a dar, en este momento vemos que a las 4 está por salir un evento. Allí ya tenemos varios eventos creados. El primero es una cita, el segundo es un evento, el tercero es un aviso, el cuarto es otra cita, el 5 es pasado y cuando le doy siguiente ya no existen más. O sea que el último evento es el 5. En caso de que queramos modificar un evento, cambiarle la hora o la fecha, no es recomendable cambiar la fecha de un evento. Es preferible eliminar el evento y crearlo nuevamente, ya que si no el aviso se pierde. Lo único que podemos modificar realmente son los datos del evento y la hora del evento. La fecha, si la modificamos, el sistema no la va a tener en cuenta, ya que tanto el día como la fecha y el año solamente las tiene en cuenta en el momento de que lo creamos. Si necesitamos otro, debemos sencillamente eliminarlo y volver a crear. Vamos a cambiarle al evento de las 5 am y lo vamos a editar. Le vamos a editar y vamos a ir aquí y le vamos a dar que no lo quiero a las 5 y no a las 6. Miren lo que pasa si yo lo cambio manualmente. Cuando le doy enter me sale un error. Lo que debemos hacer para modificar la hora del evento es borrarlo con suprimir. Una vez que lo borramos, para borrarlo simplemente seleccionamos la fecha y le damos la tecla suprimir. Luego le damos Shift Tab para devolvernos. Si no sabemos dar Shift Tab, vamos al campo anterior y le damos Enter. Allí podemos digitar nuevamente la fecha que queramos. En este caso lo voy a poner a las 53:00 am. Voy a seleccionar la hora del evento para copiarla, doy enter y la pego encima de esta hora, le doy enter. Automáticamente él me lo tomó porque ya tenía el formato que le habíamos dado. Es decir, para modificar la hora del evento o la hora del aviso, si lo vamos a hacer manualmente, tenemos que borrarla, devolvernos al campo anterior, darle enter y escribir nuevamente la hora deseada. Le voy a dar enter, enter, enter y guardar. En este momento voy a salir para regresar nuevamente al calendario que nos muestra los eventos programados.